Todo el conocimiento en ciencia que se ha generado hasta este momento, todo lo que hemos visto en los anteriores capítulos, va a converger en un solo punto y en un solo genio que partirá no solo la historia del conocimiento científico en dos, sino que sus teorías serán tan trascendentales que hará que la humanidad se acerque demasiado a entender el mundo en el que vivimos y además el universo que nos rodea. Así que empecemos. Tengo el gran honor de presentarles a Newton. Sus leyes representarán el primer gran bloque que tenemos que conocer para entender la física de nuestro universo. Con este capítulo cambiaré la estructura de los capítulos de la serie para ahondar en temas relevantes a las diferentes fuerzas y a los diferentes tipos de energía que constituyen nuestro universo. También habrán muchas referencias a los 3 anteriores capítulos de la serie, en especial al último, por si los quieren ir a checar ahora o cuando finalice este video. Así van a entender muy bien. Primero les voy a contar solo un poco de Newton y algo de su personalidad. Y digo solo un poco porque en internet ya hay muy buenas biografías sobre él. Posteriormente entraremos en sus teorías. Lo más relevante en este aspecto definitivamente es su personalidad. Tendía a ser solitario y un poco reacio en cuanto a sus relaciones personales. Obsesivo con sus ideas, perfeccionista, algo despistado, le gustaba encerrarse y concentrarse brutalmente en los problemas que enfrentaba hasta llegar al punto de olvidar comer o dormir. Parecía no confiar mucho en los demás y además ser un tanto conflictivo. Y mucho más en lo referente a sus teorías o pensamientos. Por otra parte, creo que sobra decir que era un genio, un gran pensador, un excelente matemático, un autodidacta. Se dedicó toda su vida no solo a estudiar física y matemática, sino también a estudiar alquimia y teología, pensando que quizás en esas dos áreas encontraría algo, lo cual fue imposible, ya que estos dos últimos campos se basan en supuestos. Diciendo esto, ahora sí entremos en materia. ¿Por qué este sujeto fue tan impresionante para la humanidad? En 1665, y a causa de una pandemia, Europa entró en cuarentena total. Y ahora en 2021, ya que sabemos muy bien qué significa eso. Y teniendo en cuenta la personalidad y la genialidad de Newton, fue la combinación perfecta para que con tan solo 23 años... ¿Y tú? ¿Qué has logrado o qué crees que lograrás con 23 años? Habiendo ya estudiado toda la matemática escrita hasta ese momento, y además con los conocimientos que traía recientemente de Cambridge, fuera el inventor de uno de los campos más complejos de las matemáticas, el cálculo diferencial e integral. Describió la teoría de colores ahondando en el campo de la óptica y postuló la ley de la gravitación universal, que de hecho sería el inicio de un nuevo campo de la física, la dinámica. Debido a su personalidad, de la que les había hablado hace un rato, después de la cuarentena no quiso compartir estos gigantes descubrimientos con absolutamente nadie, ni publicarlos de ninguna manera. Volvió a Cambridge, pero esta vez como catedrático, teniendo a su cargo la cátedra lucasiana, cátedra que en el futuro también tendrán genios como Paul Dirac o Stephen Hawking. Su primer invento expuesto al público fue de hecho a través de la Royal Society. Fue el telescopio reflector. Aplicando sus conocimientos en óptica, construyó un telescopio que mejoró notablemente con respecto a los existentes. Esto le dio un poco de fama, lo cual le dio algo de confianza para finalmente publicar algunas de sus teorías en el campo de la óptica. Sin embargo, fue muy criticado, ya que contradecía el conocimiento científico sobre el tema hasta el momento. Tuvo algunos detractores, entre ellos Hooke, de quien hablamos en el capítulo anterior. Con Hooke, nace en 1635 y sería considerado como uno de los científicos más importantes de la historia de la ciencia. Una vez más, debido a la personalidad de Newton, este simplemente no quiso continuar discutiendo y decidió seguir encerrado e investigando sobre sus propias teorías. En ese momento, gracias a Kepler, ya se conocía el movimiento elíptico de los planetas, pero hasta ese momento no se podía encontrar ninguna relación entre ese movimiento y alguna fuerza. La mejor propuesta era algo llamado el inverso del cuadrado de la distancia, pero nadie lo había podido demostrar de ninguna forma. Años después, Edmund Halley. Sin embargo, Edmund Halley
Les ganó a todos en su propio juego. Tuvo una reunión con otros 2 científicos, entre ellos Hooke, para discutir precisamente sobre ese problema. Hooke dijo que supuestamente él ya había encontrado la solución. Sin embargo, también afirmó que tampoco quería mostrar los cálculos. Así que Halley decide hacer un viaje a Cambridge en busca del que había oído que era el mejor matemático del mundo, Newton, para precisamente proponerle esta idea: la relación entre el movimiento elíptico y alguna fuerza que lo explicara. Newton simplemente le respondió: sí, claro, ya lo hice y demostré hace varios años. Halley quedó realmente impresionado por esa respuesta. No podía creer que la solución más compleja, que ha sido buscada por muchos científicos y matemáticos y que explicaría el universo, la tenía ese sujeto hace muchos años. Sin embargo, al igual que con Hooke, le pidió la demostración. Newton la busca en todas sus notas, pero no la encuentra, a lo cual Newton le dice: no te preocupes, volveré a hacer los cálculos y te enviaré el resultado. Halley confió en él y no fue defraudado. Tiempo después recibe la demostración junto con algunas más. En las cartas enviadas por Newton recibe las leyes de la dinámica, las llamadas leyes de Newton, la ley de la gravitación universal y una demostración de las leyes de Kepler. Y ahora sí vamos a explicarlas, pero no se preocupen, voy a explicarlo de la manera más sencilla posible para que todos podamos entenderlas. Empecemos con las 3 leyes de Newton. Primera ley, ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él. O que si un objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si un objeto avanza sin ningún tipo de propulsión en línea recta, este finalmente se detendrá por una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que hará que se detenga por completo. Pero ¿cómo funciona eso en trayectorias curvas? Es parecido. Imaginemos que tengo una pelota amarrada a una cuerda y le doy vueltas. Hay una fuerza que empuja a la pelota hacia afuera y al mismo tiempo una fuerza que la tiene sujeta a mi mano. Así, la pelota, en vez de seguir una línea recta, una trayectoria recta, esta hace una trayectoria circular o una órbita. Quiere decir que por inercia todos los cuerpos tienden a moverse en línea recta y a conservar su velocidad constante. Para mantener a una partícula en movimiento circular, debe existir una fuerza que la desvíe constantemente de su trayectoria inercial, de manera que dibuje un círculo, y para esto no basta con que esta fuerza actúe durante un corto periodo de tiempo, sino que debe estar siempre presente. De lo contrario, en el momento en que la fuerza deje de actuar, la partícula continuará en línea recta. Y exactamente así, amigos míos, es como funciona la Luna orbitando a la Tierra, o la Tierra orbitando al Sol, o como funciona cualquier cuerpo celeste que orbite a cualquier otro cuerpo celeste. Segunda ley, ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto quiere decir que entre mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será su aceleración. Si un asteroide viaja en línea recta y otro lo llegase a colisionar de costado, la trayectoria del primer asteroide cambia, producto de la fuerza impresa por el segundo asteroide. La trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la siguiente fórmula. F es igual a m por a, en donde F significa fuerza, m masa y a aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble.
Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. Tercera ley, principio de acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. Si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Y vamos a entenderlo muy bien con la siguiente explicación. Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, y con sentido contrario. Esto se conoce como la ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando regamos y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua, expulsado hacia adelante, genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si estos cuerpos estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza, ambos se desplazarían, a diferencia de lo que ocurre sobre la Tierra, porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite hasta el suelo. Si empujamos la caja, teniendo puestos unos patines, saldríamos hacia atrás debido a la fuerza de reacción. Estas leyes explicadas y la que les voy a contar a continuación simplemente, básicamente, es la gravedad interactuando con los diferentes cuerpos en el universo. Ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, dado por esta fórmula. En palabras muy sencillas, esto significa que entre más masa tenga un objeto, más fácil atraerá al otro, pero también que entre más distancia hayan entre estos dos objetos, menos será la fuerza de atracción. Básicamente y en gran parte, la revolución de estas teorías fue porque explicó que la misma fuerza que hacen que las manzanas caigan del árbol es exactamente la misma fuerza que hace que la luna gire alrededor de la Tierra, o que la Tierra y todos los planetas giren alrededor del Sol, o como dije antes, que básicamente cualquier cuerpo celeste del universo gire en torno a cualquier otro cuerpo celeste. La combinación de estas cuatro leyes permitiría construir máquinas, predecir cometas, construir naves espaciales, sacar al humano de la Tierra para llegar a la Luna o a Marte. Ha servido básicamente para todo desde aquel entonces. Halley presentó esta información a la Royal Society. Nuevamente Hooke quería atribuirse participación en las propuestas de Newton, lo cual haría nuevamente que a Newton le molestara tremendamente esta idea. En 1687 finalmente Newton decide publicar todas sus teorías en uno de los libros, o en el libro científico más famoso de toda la historia, llamado Principia Mathematica. Y es precisamente este el que en ese momento le dio el título del mejor científico del mundo, y ahora como el mejor o uno de los mejores de la historia. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior les hablé de Leibniz? En el campo de la matemática, a Leibniz se le atribuye la invención del cálculo diferencial e integral. Pues en 1684 nace uno de los debates más famosos de la historia, ya que este expuso todas las demostraciones de su invento. Pero Newton argumentó que él ya había hecho esas demostraciones 20 años atrás, solo que no las había publicado. Años después, Newton se vuelve el presidente de la Royal Society. Y de nuevo, gracias a su personalidad, simplemente eliminó todo sobre Hooke. Se dice que incluso hasta sus retratos. Y además resolvió el tema de la invención del cálculo. En 1704 hace su segunda gran publicación, plasmando otra de sus ideas absolutamente revolucionarias. Se trata de óptica, donde explica todas las teorías de la luz. En esta obra explica básicamente que, de nuevo, vamos a explicarla de la manera más sencilla posible. La luz blanca, como sabemos, está compuesta por radiación de todos los colores. El experimento de Newton consistió en dejar entrar un pequeño rayo de luz a su habitación oscura,
y posteriormente dirigirlo a un prisma de vidrio. Cuando la luz se desvía al hacer contacto con la primer cara del prisma, se divide o refracta en todos sus diferentes colores. A veces cuesta creer que algo tan fácil haya revolucionado el mundo, pero tengamos en cuenta tres cosas. Número 1, las diferentes maneras que intentó Newton para llegar a esta conclusión y experimento finales fueron muy diversas. Incluso en algunos de sus experimentos, para ver esta gama de colores, introdujo un punzón entre su ojo y su hueso, lo más cerca posible de la parte posterior de su ojo, para intentar develar lo que hasta ese momento fue un gigante misterio. Con este procedimiento lo que hizo fue alterar la curvatura de la retina y cuanto más empujaba, más anillos de color veía. Al manipular su ojo, la luz se refractaba. Número 2. Nadie había considerado antes alguna idea similar. Y además el pensamiento científico sobre el tema en el momento era totalmente diferente. Se pensaba que el blanco era una expresión más de una gama de colores. Y 3. Todo lo dicho está soportado por demostración matemática, que lleva a la comprobación y a la confirmación de que lo dicho es real. Específicamente así, para el caso de la luz. ¿Y cuál es este gran primer bloque de la física del que tanto les he estado hablando durante toda la serie? Con Newton se cierra básicamente el periodo denominado de la revolución científica, para darle inicio a la física mecánica y a la física clásica, que precisamente es el primer gran bloque importante que tenemos que tener en cuenta si queremos entender la física de nuestro universo. La física mecánica, como vimos hoy, explicaría el movimiento de todos los cuerpos celestes del universo, pero también el movimiento, trayectoria y comportamiento de todos los cuerpos existentes a nuestro alrededor y en todo el planeta. Explicaría básicamente todo lo que nos rodea. Gracias a las leyes y los postulados de Newton, el ser humano logró evolucionar en pensamiento, tecnología y conocimiento. Fue la revolución para todas las ingenierías. Básicamente a él le debemos el inicio de ese campo que construiría el mundo tal y como lo conocemos. Y como les dije, todo esto es solo parte de lo que constituye a la física clásica, que además de la física mecánica también está compuesta por campos como la termodinámica, el electromagnetismo, la acústica, la óptica, la dinámica de fluidos, que son los campos que vamos a entender durante los siguientes capítulos, hasta llegar a lo que es la física moderna y lograr entender complejos y apasionantes temas como lo son los agujeros negros, la teoría de multiversos, los agujeros de gusanos y muchos más. Newton es el máximo exponente de la ciencia y del método científico. Nadie haría avances tan revolucionarios en física teórica, física experimental y matemática simultáneamente. Fue el arquitecto de toda la ciencia del futuro que desentrañaremos en los siguientes capítulos. No olviden seguirnos en todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.